Bien, pues vamos a hablar hoy del Imperio Romano. Nos toca la cuarta parte, 5 imperios. ¿Se recuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Y hoy vamos a ver Roma en el 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Aquí sí ya es AC, DC, ¿verdad? Las dos piernas, el Imperio Romano, que es el cuarto de 5 imperios que van a haber en toda la historia de la humanidad. Después viene el Señor, y el último son los pies de barro, que ya es pues la Unión Europea como la conocemos como tal. Pero Roma es interesante porque tiene dos facciones, dos facetas de Roma, y eso habla de una división, Bien, no me voy a meter de lleno a la historia de Roma porque no acabaríamos en un mes, que es la historia de Roma antigua, la historia de la Roma que se divide y la historia de la Roma donde ya aparece el imperio, los Césares, que es donde aparece en escena nuestro Señor Jesús. Entonces, como lo que nos importa de la estatua de Nabucodonosor es saber el contenido de las dos piernas de hierro a la luz de la palabra de Dios y qué habla para nosotros como iglesia, eso es lo que hoy pues vamos a estudiar, ¿verdad? Porque todos los demás, como les digo, las conquistas de Roma antiguas, pues no nos dicen mucho más que la historia en sí romana, y no es mi intención aburrirlos con historias, sino estamos tocando la historia, sí, pero de lo que nos importa, de lo que nos interesa a nosotros como iglesia de Cristo. Ahí está. Bien, entonces vamos a verlo. Si algo me gusta de la Biblia es la sincronía perfecta que lleva, o sea, el orden que pudo ver el profeta Daniel. ¿Se recuerdan? En el 1600 antes de Cristo, imagínense, 1600 antes de Cristo. El profeta Daniel vio la estatua a Nabucodonosor. ¿Se recuerdan? En el primer mensaje le reveló la estatua y le reveló que eran reinos, y precisamente la historia registra a Babilonia, después el imperio medo-persa, después el imperio de Grecia, y de Grecia surge el imperio romano. Vamos a ir al contexto de la serie en la Biblia, dice Daniel 2:40, y lo pueden ver. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bueno, tremendo, ¿verdad? Está hablando que hierro, o sea, el hierro no es casualidad ahí, dice que va a romper todas las cosas y desmenuzará todo y quebrantará todo. O sea, que va a ser un imperio de caos. Luego dice el 41, y lo que viste, le dice Daniel al rey Nabucodonosor, dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ok. Bien, ahí lo pueden ver ustedes. Fue lo que vimos hace 15, el imperio de Grecia, la era del bronce, ¿sí o no? El bronce en la Biblia, la era helenística con Alejandro el Grande, ¿verdad? Ahí dice Alexander the Great. Nos toca el imperio entonces de Roma, que es el imperio del hierro, el imperio del hierro. Y hay una cosa aquí que señalé, miren, la flechita, la bestia. Se le conoce como la bestia a este imperio de dos piernas de hierro, al imperio romano, que es el que va a dar surgimiento al último gran imperio que vamos a ver la otra semana, y con eso terminamos nuestra serie de la estatua de Nabucodonosor. Bien, entonces hablando del imperio romano, dice, eso quiere decir que el último reino estará dividido, porque va a surgir de Roma el último gran imperio de la humanidad. Por eso Jesús está pronto a venir, pero va a ser un reino dividido porque van a salir 5 dedos de un pie y 5 dedos del otro. O sea, van a ser 10 reinos que van a salir producto del imperio romano. Ok, va a ser fuerte como el hierro, pero también será débil como el barro. Los césares consiguieron consolidar en Roma de los más destacados imperios de la historia. Ok, miren esto que es curioso. Cuando uno, por eso hay que estudiar la Biblia, por eso hay que escudriñar la escritura, hay que meterse también a la historia, porque fíjense que algo interesante de la Biblia es que todo está registrado, y fíjense la casualidad de Dios, que todo a la luz de la historia secular, es decir, la historia no bíblica, sino la historia universal con la historia bíblica hacen un match perfecto, es decir, la Biblia no contradice nada, todo está establecido en un orden. Entonces hoy le voy a hablar con datos históricos y con datos científicos y con la revelación de la palabra para que entendamos cuál fue la magnitud del imperio, cuál es la magnitud del imperio romano para nosotros como iglesia cristiana.
Gloria a Dios. Bien, vamos a ir entonces aquí. Dijimos entonces que el hierro era Roma se conoce como el imperio de hierro, pero se le conoce como la bestia, fíjense, como la bestia. Y miren qué casualidad que Roma, precisamente el símbolo de Roma, es una loba con dos mellizos, dice la loba capitolina, Luperca, es una figura clave en la historia de Roma. Según la mitología, una loba encontró a dos gemelos, Rómulo y Remo, a orillas del río Tiber. La criatura, contrariamente, a su instinto carnívoro, amamantó y crió a los dos niños que acabarían fundando la ciudad de Roma en la colina de Palatino. Ahí está el escudo también del equipo de la Roma, ¿sí, no? Es el mismo, es la loba con los dos mellizos. Fíjense cómo la Biblia es tan gráfica, que menciona a una bestia, y el logo de Roma es una bestia precisamente. Bien, reino dividido, dos piernas de hierro. Eso significa opresión y sufrimiento. ¿Se recuerdan esta tablita? Yo se las di. Es el significado espiritual de los 5 imperios. El primero, Nabucodonosor lo reveló. El primero era oro, el segundo plata, el tercero bronce, el cuarto que estamos viendo hoy hierro, y el último va a ser de barro. Dijimos entonces que es el hierro, que es el que estamos hoy, significa en el mundo espiritual opresión, y para nosotros como Iglesia de Cristo significa sufrimiento, el hierro. Ok, entonces esto ya vamos ahí avanzando. Fíjense qué tremendo este estudio. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, hace escena en los 5 imperios de la humanidad, en los 5 imperios que van a haber en la humanidad, hace aparición nuestro Señor en el cuarto imperio, que fue el imperio más duro, el imperio más bárbaro que ha habido, el imperio más de mayor sufrimiento. Es más, hoy vamos a darnos cuenta que los romanos fueron los más violentos que han habido para ejecutar a una persona. Por eso Jesús nuestro Señor hace aparición precisamente en ese imperio, en el cuarto imperio, el imperio romano. Lo vamos a ver hoy. Entonces, avancemos. Miren esta figura, dice, los romanos tenían sometida a Judea en los tiempos de la llegada de Jesús al mundo. Los tenían sometidos. Noten aquí esto es historia, hermanos, esto está documentado. Dice, detalle del arco de Tito en Roma que muestra los tesoros robados del templo de Jerusalén. Note usted cómo otra vez, es que esto es impresionante en la Biblia, todos los imperios, excepto el imperio medo-persa, que fue el imperio de la plata, lo vimos, ¿se recuerdan que era la redención? Fue el único imperio que fue favorable para el pueblo de Israel. Pero de ahí todos los imperios, bueno, hasta el imperio romano, fueron malísimos contra los judíos. Y aquí viene algo interesante. Por la dureza del corazón de Israel, Dios permitía esto, que los saquearan, que siempre se le llevaban sus objetos sagrados. Miren, la minorá, siempre hacían de ellos un festín. Entonces los romanos, en el tiempo de que Jesús aparece en escena, tenían sometida también a la población de Judea, donde está el pueblo del Señor, ¿verdad? Jerusalén. Bien, entonces, reino dividido por dos piernas de hierro, opresión y sufrimiento. Mire usted, esto es científico, esto usted lo puede comprobar, lo puede buscar por usted mismo y se va a dar cuenta que es cierto. Dice, el ejército romano usó catapultas durante el asedio a Jerusalén. Mire cómo entraban a las ciudades. Por cierto, los romanos, ciudad que conquistaban, era ciudad que violaban a las mujeres, les caían con impuestos a Roma. Ellos inventaron la extorsión, los romanos. Y eso está hasta en la película, creo que fue La Pasión de Cristo, ¿no? Donde se ve que no podían pagar las cuotas que le ponían los romanos a los comerciantes tan elevadas, que entonces decían, bueno, entonces págame con una de tus hijas, y se llevaban a sus hijas y las violaban y hasta las mataban. Eran locos, realmente los romanos eran lo peorcito que ha habido de los 5 imperios. Bien, entonces eran bárbaros los romanos. Bien, ahora, ¿cómo era la vida romana en tiempos de Jesús? Respuesta, la religión romana consistía, igual que los griegos, dice, vamos a quitar esto, más en un conjunto de cultos que en un cuerpo de doctrinas. Es decir, habían 2 clases de cultos. Para ellos era muy importante el hogar, que unían estrechamente a la familia, dice, y los públicos que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. Es decir, familia y Estado. Eso era para ellos, para los romanos, eso era
era su religión, por así decirlo, la familia y el Estado, la política. Esa era la cultura de los romanos, eso era la cultura de los romanos. Bien, ¿quién gobernaba Roma en tiempos de Jesús? Augusto Octavio, era el César, era el emperador romano en el momento del nacimiento de Jesús, en el 5 o el 6 antes de Cristo. Cuando Augusto murió en el 14 después de Cristo, fue sucedido por su hijo Tiberio. Esto es importante saber, eso es historia. ¿Cómo era la vida cotidiana en el tiempo de Jesús? Jerusalén ya era en tiempos de Jesús un centro de mendicidad, es decir, los mendigos se concentraban en torno al templo judío, en las puertas exteriores de la explanada, en el atrio de los paganos, y vivían de la limosna de la gente piadosa. Note algo aquí importante, note algo importante. Es que la historia no la podemos, no podemos cambiar la historia. Si algo tiene la historia, que a mí me fascina la historia, por cierto, en el colegio era mi clase favorita, estudios sociales o la historia. Si algo tiene la historia es que todo está ahí documentado, es decir, la historia no la podemos cambiar, está escrito porque así pasó. Y incluso hay evidencias arqueológicas en Europa, en todos lados, que confirman esto que les estoy diciendo. Ahora, esto que les voy a decir es importantísimo que sepamos. Donde hay opresión, donde hay sufrimiento en un pueblo, ese pueblo está condenado a la pobreza. Anote eso ahí, pobreza, lo voy a apuntar aquí para todos. Primera signo de los romanos, lugar que llegaban, lo voy a poner ahí, lugar que llegaban, llenaban de pobreza. Ahí está. Lugar que donde un romano llegaba, caía la pobreza. ¿Por qué? Porque tenían en sufrimiento al pueblo y lo tenían oprimido, porque eran un pueblo que solo sabían oprimir, que solo sabían crear sufrimiento a sus ciudadanos. Qué tremendo lo de los romanos. Ahora, fíjese esto, porque qué interesante. Tenían a la región de Judea, donde pertenecía nuestro Señor, donde nació nuestro Señor, la tenían sometida, es decir, ellos eran los amos de los judíos. Ahora, note algo, no solo los tenían sometidos, los tenían viviendo en extrema pobreza, los tenían pobres realmente al pueblo del Señor, pero les permitían que tuvieran su religión, o sea, que practicaran su religión, los romanos. Porque, por cierto, aquí viene un detalle importante, aquí viene un detalle muy importante. Si algo tenían los romanos, es que el orgullo patrio de los romanos era de los 5 imperios ha sido el top. O sea, el imperio romano, si los griegos se creían muy sabios, estos se creían guerreros, estos se creían conquistadores, estos se creían, Alejandro Magno era nada para ellos. O sea, estos eran, de hecho los césares se creían dioses casi, ¿verdad? Entonces, y una dinastía de césares tremenda. Entonces, para que usted vea cuál era el pensamiento de los romanos. Ahora, les dejaban tener su culto a los judíos porque como eran los conquistados por ellos, no les representaba mayor importancia. Aparte ellos tenían sus dioses, ¿verdad? Los romanos decían que los judíos tengan ahí sus cultos y todo, pero que estén tranquilos. Y entonces miren lo que pasa. Los religiosos judíos en la época de Jesús buscaron una falla en Jesús para ponerlo en contra de Roma. Esto es importante, Mateo 22, 16 al 22. Aquí si ya nos metemos a la Biblia, Mateo 22, 16 al 22 lo registra lo que les acabo de decir. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos, es decir, los discípulos de los fariseos, le enviaron con los herodianos. Oiga esto, diciendo, le llevaron espías a Jesús, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, que lo tenían bien fichado, hermano, siempre hay espías, ¿verdad? Lo tenían bien fichado, le tenían bien visto su perfil en Facebook y en Instagram a Jesús. Ok, 17. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, de César. Y él les dijo, del César, fíjense. Y les dijo, dad pues, esta frase célebre de Jesús, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Oyendo esto se maravillaron y dice, y dejándole se fueron. Hermanos, anote esto. Esto es historia. ¿Qué pasa? Cuando Jesús viene al mundo, vino en el peor escenario de imperios, en el peor escenario, porque los judíos eran vistos como de cuarta categoría. Aparte, estaban sometidos por la tiranía y la barbaridad de los romanos. Pero no solo eso, sino cuando Jesús nace y empieza, el Señor respetó, porque recordemos algo, Jesús no era evangélico, Jesús no era católico, Jesús era judío. Eso hay que entenderlo así. Es más, cuando Jesús predicaba con una mentalidad y ojo, y se refería a los judíos. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es importante que sepamos eso. Entonces, esto que les voy a decir es historia. Fíjense, Jesús respeta su religión judía y hasta los 30 años, una persona que quisiera predicar de la Torá, que quisiera ser un maestro de la Torá, ¿verdad? De la ley de Moisés, tenía que esperar hasta los 30 años de edad para poder hacerlo. Y Jesús precisamente respetó eso y a los 30 años empieza su ministerio, empieza a predicar. Por eso le decían rabí o raboni, le decían, porque era maestro. Jesús era un maestro de la ley. Ahora, cuando Jesús empieza a predicar, Jesús empieza a desmenuzar la ley de Moisés, es decir, empieza a revelar y a darle cumplimiento a lo que Moisés había dicho. Y entonces rasgan vestiduras los religiosos y empiezan a decir, este es un blasfemo, se cree Dios, porque incluso dijo, ¿se recuerdan? Dijo, el Padre y yo uno solo somos. Donde Jesús realmente sí se fue de este mundo fue cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Donde Jesús se puso en contra de la religión, de su propia religión, de los fariseos, de la religión judía, fue cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, ahí, o sea, Jesús, para que usted vea, Jesús respetó la religión judía y hasta los 30 años de edad empezó a predicar, respetó, por eso le decían rabino, le decían rabí, maestro. Ahora, note algo. Entonces, volviendo aquí al punto, los religiosos judíos buscaron una falla en Jesús para ponerlo en contra de Roma. ¿Por qué? Porque, le repito, para los romanos, los judíos, los judíos, sobre todo los practicantes de la ley, es decir, los judíos, entre comillas, religiosos, piadosos, no les representaban nada. Si esos eran unos sangrientos, unos violadores, unos extorsionistas, eran lo peor los romanos. Entonces decían que esos sacerdotes estén ahí en el templo, no nos importa lo que ellos hagan. Eso sí, no tenían facultad para matar a alguien, no sé, atentar contra la vida de alguien, los sacerdotes judíos. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes judíos? ¿Qué hacen los fariseos específicamente? Empiezan a querer poner en contra de Roma a nuestro Señor Jesús. Siempre hicieron eso, siempre hicieron eso. Y entonces, fíjense cómo Jesús se los quitó. Denme una moneda, les digo, una moneda de tributo. Dice, es lícito que demos, dice, ¿qué te parece? Dice aquí, ¿es lícito dar tributo a César o no? Y Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Dice, denme la moneda. Y les dicen, miren esta imagen, dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mire, y dice, oyendo esto se maravillaron y lo dejándole se fueron. Los romanos, anote esto, los romanos no tuvieron problemas con Jesús, nunca. Pero ¿quiénes tuvieron problemas con Jesús? Los judíos, fariseos, hipócritas. Déjeme ponérselo así. A veces hay pastores de reino que no predican religiosidad, sino predican la verdad de Jesús y ellos no tienen problemas con la gente del mundo, no tienen problemas con los gobernantes, pero sí tienen problemas con los hermanitos religiosos. Gloria a Dios. Nadie escribe amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Ahora, esto es bien tremendo. Qué terrible que muchas veces el enemigo no está afuera, sino está dentro. Qué terrible es. Es decir, por eso dice la Biblia, a lo suyo vino Jesús y los suyos no le recibieron. Qué terrible. Jesús traía un mensaje para Israel, pero Israel no lo quiso recibir, sino lo ponían en contra de Roma. Qué terrible, man. Y entonces sigo. Miren cómo eran estos romanos. Dice, los romanos eran unos violentos, depravados y corruptos.
Eso eran los romanos. Usted se recuerda, no me dio tiempo de ponerlo en la presentación porque son muchas diapositivas, pero usted se recuerda un momento tan puntual en la Biblia que dice que Jesús iba, él tenía su agenda, ¿sí o no? Jesús cuando empezó el ministerio, en 3 años cambió el mundo. En 3 años Jesús cumplió con su ministerio, con su servicio a Dios, hasta morir en la cruz. Dice hasta que fue a la muerte y muerte en cruz. Ahora, note algo, en 3 años el Señor cambió la historia de la humanidad en antes de él y después de él. Es, es nuestro Señor Jesús, pues. O sea, él cambió el mundo con su mensaje. Ahora, ojo con esto. Todos los días de esos 3 años, Jesús pasó haciendo lo que tenía que hacer. Y un día, Jesús dice que iba entre la multitud, y cuando iba entre la multitud se le aparece un centurión romano. Y a mí eso me llama la atención, porque si los romanos, le dije, ya hemos visto ahí imágenes y ya le mostré en arqueología que lo comprueba, si los romanos eran unos bárbaros, unos violadores, unos así, los soldados, no digamos los que les daban las órdenes. Es decir, que un centurión romano se le haya parecido a Jesús y le dice, oigan cómo le habló a Jesús, ahora entiendo por qué le habla así. Le dice, maestro, dice, vengan, dice, maestro, necesito que me des una palabra porque mi criado se está muriendo. Y ojo, y Jesús accede. Era un centurión romano. Jesús no se iba a poner, no, pues no quiero ir porque tú eres un pecador. No, era un centurión romano. Y Jesús le dice, ok, vamos. Y cuando van a ir, dice que el centurión le dice, yo no soy digno de que tú entres por mi techo, dice, por mi casa, pero solo dame una palabra, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y le digo a este que vaya y viene. Así que dame la palabra y yo se la daré a mi criado y mi criado sanará. Y oigan a Jesús, oigan a Jesús. Dice que alabó en voz alta a Jesús y dijo, gracias Señor, dice, porque no he hallado una fe tan grande como la de este, ni en Jerusalén ni en Samaria, sino, ¿saben qué dijo? ¿Saben qué dijo Jesús? Un romano centurión, que eran más malos que el mismo diablo, tenía fe, hermano. ¿Qué dolor para el Señor que sus propios, a los que Dios lo había enviado, lo estaban atacando, lo murmuraban, lo criticaban, le decían que era, que por el diablo hacía los milagros que hacía, le decían que era un blasfemo porque se creía igual a Dios. Hermano, y en cambio el centurión romano le dice, yo no soy digno que entres a mi casa. ¿Qué le sintió a Jesús el centurión romano? Que dijo, tú no puedes entrar a mi casa, pero dame la palabra. Miren, yo me quebranto con lo que les voy a decir. A veces hay gente que no está en la iglesia, que tiene más fe que los que están en la iglesia. Qué tremendo, hermano. Nadie dice amén. Oye, hermano, gloria a Dios, eso lo vale, me está entendiendo ahí, gloria a Dios. A ver, hermano, ¿sabe qué le quiero decir aquí con esto? Que lo importante es tener fe. Yo no sé cuántos aquí quieren tener fe, hermano. ¿Cuántos quieren tener fe? A ver, ¿cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Porque usted puede conocerse la Biblia de pe a pa, usted se puede conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis y no tener fe. Entonces no sirve de nada. Hermano, déjeme ponérselo así. A veces hay hermanos cristianos que atacan a un pastor solamente por lo que predica, en lugar de decir amén a esa palabra. Es decir, la misma energía que tuvieran para recibir esa palabra, la emplean para cuestionar esa palabra. A ver, mire, mucha gente que no tiene fe la detecto así, ¿saben? Hermano, ¿y usted qué doctrina es? Hermano, ¿y usted cómo se define? A ver, defínase. ¿Usted es neopentecostal? ¿Usted es súper pentecostal? ¿Usted es tradicional? ¿Usted es centro izquierda? ¿Usted es cristiano moderado? ¿Usted cree en la profecía? Mire, hermano, yo a esa gente de verdad, yo no de verdad, no les doy like. Yo me hago a un lado cuando oigo a esa gente. ¿Y ustedes de qué denominación son? Yo me hago a un lado porque yo quiero gente que tenga fe. Gloria a Dios. Alguien dice amén a esa palabra, hermano. Alguien dice amén a esa palabra. Es que con la gente religiosa uno no llega a nada más que a problemas. Ahí está. Solo a problemas va uno con la gente religiosa. Ay, qué tremendo esto. Va, déjeme ponérselo así. En una iglesia de reino, a usted no le exigen ofrendar ni diezmar. Pero en una iglesia religiosa le mandan hasta un motorista con la factura. Nadie dice amén hoy. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Mano, Dios está aquí. Dios está hablando hoy. Bueno, pues estos eran
violentos, depravados y corruptos. Por cierto, todo espíritu de Roma se va fuera en el nombre de Jesús. Dios no quiere en nuestras casas violencia, ni depravación, ni menos que seamos corruptos. ¿Cuántos dicen amén? A ver, nada de chanchullos, nada, hermano, de depravaciones en nuestra casa, ni nada de violencia en nuestra casa en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Después sigue esto. Ahora les voy a mostrar, porque es que eso es lo lindo de la historia. A mí me gusta la historia, me apasiona la historia, y más la historia bíblica, porque hace match con la historia universal. La Biblia es eso lo lindo, que todo está, todo casa, hermano, es que es precioso. Mire esto que le voy a decir. Está registrado, y usted lo puede investigar para que vea que no son cuentos. Pues a mí me gusta predicar con evidencia, no me gusta predicar místicamente. Yo no soy pastor místico, me gusta predicar con evidencia. Y estos estudios me gustan tanto porque he entendido más el Nuevo Testamento a raíz de esto. Y noten algo, fíjense pues, esto se pone grueso. ¿Por qué Jesús vino en el cuarto imperio de los 5 que van a haber en el mundo? ¿Por qué Jesús vino en el cuarto? Porque era el peor escenario posible para hacer su aparición. Déjeme ponérselo así. Porque el amor no podía ser contrastado si no era con la peor maldad del mundo. Ya prediqué hoy, hermano, ya todo lo demás es extra. Esa era la prédica, oiga, qué lindo, hermano, yo me gozo cuando predico así. Gloria a Dios. Bueno, pero por eso hay que estudiar la Biblia, porque si no entonces uno solo predica que tú vas a ser grande, el otro va a ser más grande y todos vamos a ser súper grandes. Y usted no aprendió nada. Bien, entonces sigo. Ahorita vamos a ver las 4 torturas, porque hay más, pero por respeto a la audiencia, porque sé que también hay algunos que entran con niños, no quise poner todas, porque aparte son muy grotescas y son muy salvajes, pero puse 4 que me resultaron como las más principales, para que usted vea cómo eran los angelitos estos romanos. Mírenlos. Primera tortura. La tortura, dice, fíjense esta tortura, la tortura del caldero. Dice, consistía en atar al prisionero y poner sobre su vientre un caldero que contenía algún animal hambriento, roedores, por lo general ratas, ¿verdad? Luego, el verdugo sostenía una llama por fuera del caldero para hacerlo arder y despertar al animal, que se abría paso por la única vía de escape posible, las entrañas del condenado que estaba aquí. Mire qué terrible, hermano. Otra tortura romana. Enterrados vivos. Las mujeres que rompían sus votos de castidad, como la sacerdotisa Rubria, eran castigadas de este horrible modo, enterrándolas vivas en diminutas cuevas donde morían de hambre. También algunos hombres los confinaban de este modo, solo que atravesándoles estacas para que sufrieran por las heridas hasta su muerte. No, qué terrible. Otra, mire esta aquí, qué impresionante esta me llamó mucho la atención. Dice, le ataban los miembros, ¿verdad? Eso lo que me ve, es que no puedo ver aquí por la pantalla. Ay, sí, dice, les ataban los miembros. Una de las leyendas sobre el emperador Tiberio cuenta que invitaba a sus enemigos a beber vino y durante la velada no permitía que sus copas estuvieran vacías. Luego ataba, dice, sus miembros fuertemente para que no pudieran orinar y la inflamación de las vejigas les provocara un dolor insoportable. Les ataban los miembros, hermano. Dice el emperador Tiberio, dice que no permitía que sus copas estuvieran vacías. Yo cuando anduve en el mundo tuve un par de amigos que ahora me doy cuenta que eran puro el emperador Tiberio, hermano. No me dejaban que mi vaso estuviera, me lo refiliaban, hermano. Hijos del diablo, gloria a Dios. ¿Sabes? Entonces, a veces usted tiene algún cuate Tiberio, hermano, que tiene que decirle a Dios porque le está refiliando el vaso. Gloria a Dios para que se ría. Gloria a Dios. A ver quién escribió algo ahí. Le dice, en el reino, era el reino que más violencia iba a ejercer sobre Jesús para demostrar que la carne era vana y pasajera, pero el espíritu iba a prevalecer. Amén, amén, así es, Ale, así es, hermana, gloria a Dios, así es. Entonces, para que usted mire, les ataban los miembros, hermano, qué terrible esa muerte, ¿verdad? Horrible eso. Y crucifixión. Dice, uno de los métodos favoritos en Roma, los esclavos o convictos eran desnudados y azotados. Luego se clavaba sus pies y manos sobre la madera, solo para verlos morir lenta y dolorosamente. Algunos verdugos preferían crucificar a sus víctimas al revés. Así mataron a nuestro Señor Jesús para arriba y a Pablo la tradición dice que lo pusieron de cabeza. Crucifixión, muerte por asfixia y por
perder sangre, se desangraban literalmente en el palo de madera. Quiero decirles aquí un punto. La crucifixión está demostrado por ¿cómo se llama esto? Historiadores, que era la peor muerte y es una de las peores formas de morir conocidas hasta este día. Es decir, no hay otra forma de morir más horrible y más lenta que la cruz. Por eso fue que no vino en estos tiempos, decía, eléctrica o de inyección letal, porque hubiera sido fácil. Tenía que haber tal sufrimiento porque el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor, hermano, el amor todo lo cree, el amor, hermano, el amor no deja de ser. El diablo creyó que había matado al amor, pero es que el amor renace, el amor vuelve, el amor nadie lo puede matar. ¡Ay, gloria a Dios, gloria a Dios! Hermano, que alguien tiene que gozarse esta palabra hoy, hombre, en el nombre de Jesús. Bien, y entonces, mire, ahora aquí viene una pregunta, aquí viene algo bien tremendo. ¿Qué hicieron los romanos con Jesús? Bueno, entonces, antes de entrar aquí, ya les puse los escenarios para que ustedes vean cómo eran de violentos y de salvajes estos romanos. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Los romanos, dijimos que para ellos, sus pilares, sus dos pilares fundamentales para que protegían con su propia vida eran la familia y el Estado, o sea, el bienestar del Estado. Eso era para los romanos todo, no había más. Guardar su familia y que el Estado estuviera en paz, en soberanía, que ellos pudieran gobernar. Por eso llegaron a ser uno de los imperios más grandes del mundo. Ahora, ojo, cuando los judíos entonces, religiosos, que no tenían poder para matar a nadie, pusieron a Jesús en contra de Roma y lo lograron. Jesús no tuvo problema con ellos. A la luz de la palabra le he mostrado que no tuvieron problema Jesús con los romanos. Jesús tributaba. ¿Se recuerdan un día que no tenían para pagar el tributo a César? Jesús mandó a Pedro, dice, van a pescar y saquen del pez y van a pagar paga para ti, para mí. Pagaron al azar de Roma. O sea, Jesús respetó a Roma, pero estos fariseos, estos religiosos pusieron en contra a Jesús de Roma. Bueno, la cosa es que usted ya sabe la historia. Los judíos agarraron a Jesús una noche sin autorización de los romanos y se lo llevaron a condenar ellos mismos y declararon que tenía que morir. Pero como ellos no tenían la facultad, no tenían la mano judicial para matar a Jesús, lo llevaron ante, ¿verdad? Ante Pilatos, lo llevaron ante la autoridad romana para que él decretara la muerte a Jesús. Pero ojo, no fueron 3 ni 4, fueron miles de personas judías a decretar y hasta sacaron a Barrabás, ¿se recuerdan? Sacaron a un violador, a un matón ahí, con tal de que Jesús quedara capturado y que cayera sobre él la muerte. Entonces miren esto, qué tremendo. Mateo 27, 22 al 25 dice, miren las palabras de Poncio Pilatos. ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman el Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. Aquí hay una pregunta que Dios me manda a hacer a alguien que me está viendo. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Te hago la pregunta hoy de parte de Dios. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Hazte esa pregunta hoy. Una pregunta sencilla que a mí me ha hecho pensar. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Adorarlo, dice, muy bien. Porque es triste decirle esto. Pero cuando nosotros le fallamos al Señor, lo que hicimos fue lavarnos las manos. Lo que hicimos fue crucificarlo. Pilato se lavó las manos. Los otros lo crucificaron. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Para muchos es problema vivir el evangelio. ¿Por qué? Porque tengo que renunciar al pecado que me gusta. Para muchos tener a Jesús en su corazón es un problema, porque tienen que confesar la maldad que han hecho. Wow, está muy fuerte. Mejor sigo con el estudio. Mire ahí a Pilatos con Jesús. Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? Porque era un problema Jesús. Era un problema para la religión judía. Crucifícalo. ¿Por qué? Dice Pilatos. ¿Qué crimen ha cometido? Dese cuenta que los romanos, que eran más malos que el diablo, están diciendo, pero sí que ha hecho Jesús.
pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. 24. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo Pilatos, allá ustedes. Y miren lo que dicen en el 25 los judíos, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Usted quiere ver a la luz a la luz de la historia lo que en la palabra de Dios acabamos de leer, lo que sucedió. Cuando ellos dijeron, antes de decírselo, segundo síntoma, ya le puse el primer síntoma en el chat, de donde llega un romano, dijimos que cae extrema pobreza porque son opresores y solo saben hacer sufrimiento. Segundo síntoma de una persona romana es la siguiente. Fíjense, hermanos, qué tremendo este estudio. La histeria colectiva. Ay, Señor Jesús. Donde hay un romano, donde hay una persona con espíritu romano, siempre pertenece al tumulto de gente. Entonces, resulta ser que hoy en Guatemala hay iglesias que son un tumulto de gente. Son circos romanos, amén, que lo que hacen es una histeria colectiva. Una histeria colectiva. Y entonces en la histeria colectiva se pierde el razonamiento. Se pierde el razonamiento. Ya no. Estaba leyendo el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Dice que la mentalidad del pobre es que siempre la culpa la tiene el gobierno, ¿verdad? Y entonces cuando el gobierno cambie, nosotros vamos a cambiar. Es ilógico, pero bueno. Entonces la histeria colectiva. Y anda la gente del pueblo, unido, jamás será vencido. Y los corruptos riéndose, ¿va? O sea, ¿me entienden? Entonces la histeria colectiva. Maten a Jesús, maten a Jesús. Yo creo que hasta decían, mande el mensaje, ¿verdad? Hashtag maten a Jesús, crucifíquenlo. Y la gente, hermano, perdieron el juicio entre toda la multitud, el tumulto, dice la palabra, ¿verdad? Una tanatada, diríamos aquí en Guatemala, que perdieron el juicio y dice que la sangre de ese caiga sobre nosotros. Miren lo que dijeron ahí, está escrito, versículo 25 de Mateo 27. Mire lo que hicieron. Me voy a tener que saltar para que mostrárselo. Mire esto. Mire quién está ahí. No hace falta que le diga quién está ahí. Está don Adolfo Hitler, ¿sí o no? Con toda la curia romana del momento. Papa Pío XII, si no estoy mal. El antisemitismo es un fenómeno enraizado en la cultura europea desde hace muchos siglos. La imagen del judío como asesino de Cristo, el crimen del deicidio y el hecho que la gran mayoría de los judíos se habían negado rotundamente a convertirse, provocó la sospecha y el odio en todos los países de Europa hasta el exterminio de ellos. ¡Pah! Qué fácil hablar en la histeria colectiva, ¿sí o no? Bien, mire cómo mataban los romanos, crucificada a la gente. De lado a lado los ponían. ¿Qué significaba la cruz? Era un mensaje para quienes desafiaban a Roma. En la antigua Roma no había ejecución más atroz que la crucifixión y un mensaje más crudo a quienes desafiaran el orden establecido. Garantizaba al esclavo condenado un largo suplicio desnudo, con los pechos y los hombros hinchados y con los pájaros picoteando la carne a placer, mientras que los que observaban les avisaban de que las élites romanas no iban a admitir que un esclavo destruyera su sociedad, sustentada por la servidumbre de este grupo que representaba a la mayor parte de la población. ¿Saben? Cuando ponían a un condenado a muerte por cruz, lo que estaban diciendo es, así como matamos a este, podemos matar a cualquiera que atente contra nuestra paz y a nuestra seguridad de nuestro Estado, como lo tenemos hecho. El que atente contra Roma, ahí, miren ustedes, y dice que lo dejaban todo un día ahí hasta que los pájaros se lo comieran los ojos, le sacaran todo, las tripas, todo, desangrados ahí, miles ¿verdad? De gente que fue crucificada. Ok, sigo. Entonces, volvamos a Pilatos. Dice ahí, fíjense esto qué tremendo. Juan 19, 18 al 22. Dice, y allí lo crucificaron en el monte de la calavera. Con él estaban otros dos presos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. 19. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y este título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Por eso hay que escudriñar, por eso hay que estudiar la Biblia y no solamente decir amén sin saber qué le dijeron a usted. Oiga esto, que esto es tremendo. Pilatos, le vuelvo a decir, por eso hay que estudiar, hay que leer la historia. Los romanos, como veían como de cuarta clase a los judíos, si algo hizo Pilatos a la hora de poner ese rótulo sobre la cabeza de Jesús, ¿saben qué fue? Fue burlarse de los judíos. Y ¿saben cómo lo entiendo? Que a ningún patrón le va a gustar que su empleado le diga qué tiene que hacer. Déjeme ponérselo así. A ningún conquistador le va a gustar que sus conquistados le den una orden. Entonces, Pilatos dice, con tal de que haya paz en mi reino, Roma dice, con tal que haya paz en el reino de Roma, matemos a ese que es un simple maestro de la ley, matémoslo, salgamos del problema. Pero eso sí, nos vamos a burlar de los que nos dieron la orden de matarlo, nos vamos a burlar de ellos. ¿Y cuál era el lío? Es que se dice que es rey de los judíos. Ok, entonces viene Pilato y se dice, va a morir con un rótulo puesto en hebreo, griego y latín, como diciendo, para que todo el mundo sepa que este murió por decirse el rey de los judíos. Y le pusieron rey de los judíos, INRI. Ay, gloria a Dios por la historia, hermano. Y entonces, versículo 21, los principales sacerdotes de los judíos, que fueron los que pusieron en contra de Jesús con Roma, le dijeron a Pilatos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Versículo 22, esto está en Roma, esto está escrito en Roma en grande, palabras literales de Poncio Pilatos. Miren lo que dijo, dice, pero Pilato le respondió, lo que he escrito, escrito queda. ¿Saben qué dijo Pilatos como conquistador de los judíos? ¿Saben qué dijo? Ya déjenme de fregar, ya déjenme de molestar, ya les maté a su problema y lo que puse se queda. Y por eso Jesús murió como rey de los judíos. Pero es más, quedó corto porque es el rey de reyes. El Señor le dio el nombre que es por sobre todo nombre. Gloria sea a Dios. Entonces, Jesús de verdad era rey de los judíos. Y por eso Roma pone rey de los judíos, burlándose de los religiosos. Déjeme ponérselo así. Dios se ríe de los religiosos. Sacúdase toda religiosidad hoy en el nombre de Jesús. Uy, yo no como eso porque si no me contamino. Yo no voy al cine porque ahí van los pecadores. Entonces tampoco vaya al banco porque en el banco entra cualquier clase de pecador. Amén. Yo no me pongo esa ropa porque Dios guarde. Yo conozco pastores que no pueden predicar si no tienen saco y corbata. Hágame el favor. Hay iglesias tan religiosas que las mujeres no pueden orar si no se ponen un velo encima. Gloria a Dios. A eso hemos llegado. Aunque usted no lo crea, ay, mejor no sigo. Mejor sigo el mensaje aquí. Gloria a Dios. La religiosidad, hermano, es terrible eso. La religiosidad. Por cierto, tengo que decir esto. Usted, mire esto, yo sé que soy un pastor amado, me siento un pastor amado y agradezco a Dios por cada uno de ustedes y siento su amor y también es recíproco, los amo en Cristo. Pero usted no, por favor, no tenga idolatría a mí. No, porque hay congregaciones que se dicen ser cristianas y lo que son una secta. El pastor, miren, a mí, yo les voy a decir algo. Yo sé que soy pastor para la gloria de Dios, pero yo no me enfado porque a mí me digan José. Amén. Amén. Yo no puedo obligarlo a usted, dígame, pastor. Qué tremendo. Pero hay sectas cristianas que el pastor dijo, el pastor aquí, el pastor allá, hermano, es que no, hermano, perdóneme, la gloria es del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La gloria es del Señor. La gloria es de Jesús. Jesús murió porque le dio la gloria a Dios. No se la quedó él. Bendito sea el Señor Jesús. Qué lindo, hermano. Qué lindo está este mensaje. Así que el hermano José, el pastor José, pero yo no me preocupo por si usted no me dice pastor un día. Ay, no, hermana, no me ha besado el anillo. Ay, hermano, la gloria es para el Señor. El único santo es el Señor. Es tremendo. Ahora,
usted va a entender muchísimas cosas hoy que pasan en nuestro día. Mire, seguimos con Roma, seguimos con Roma. Quiero que vea esto. Que escrito está, muy bien, avancemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mataron al Señor Jesús los romanos, producto de los judíos. Persecución, empiezan las persecuciones. Note usted algo. Cuando Jesús muere, en el 36 después de Cristo, ¿verdad? Cuando el Señor muere, sucede algo sin precedentes. La iglesia empezó, la iglesia cristiana, porque por cierto, el primer nombre de la iglesia cristiana no fue evangélica, no fue católica, no fue ortodoxa. El primer nombre que nos dieron a los cristianos se llamaba los del camino. Ese fue el primer nombre, los del camino. Fue el primer nombre. Y nos llamaron después, por primera vez cristianos, en Antioquía. Tienen que saber la historia. En Antioquía nos llamaron cristianos por primera vez. Por eso yo me identifico más que con evangélico, me identifico más con cristiano. Yo me declaro cristiano, porque cristiano significa seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Ahí está. Va, anote esto. Jesús nunca vino a fundar una religión. Por eso es que yo me digo pastor para que me entiendan, para que me sitúen, para que me inviten a predicar, pero a mí no me gusta decirlo, porque yo soy cristiano, soy un seguidor de Cristo. Ahí está. Tan lindo eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Empezó a propagarse el mensaje de Jesús por todos lados. Pero, ¿qué pasa? En tiempos del apóstol San Pablo y del apóstol San Pedro, empezó el pum. Dice que con el primer mensaje de Pedro, porque no tengo el tiempo, no le puse las citas bíblicas, pero dice que con el primer mensaje, el primer sermón de Pedro, 5,000 personas se convirtieron en un pencazo. 5,000. Entonces, para que usted mire cómo eran las cifras después de la muerte del Señor Jesús y la ascensión al cielo. ¿Se recuerdan? Que vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Eso nadie lo pudo parar. El evangelio empezó a propagarse por todos lados. El apóstol Pablo contribuyó con eso, llegó hasta España en aquel tiempo y sin avión. Imagínense, una cosa tremenda. Que por cierto, en ese tiempo España estaba conquistada por Roma. Por eso es tan difícil predicar en España hoy día, porque la cultura romana quedó totalmente permeada en la península ibérica y resulta que a los españoles nos conquistan a nosotros, entonces nos traen todo su romanismo, nos lo traen aquí. ¿Y qué trajeron? Violencia, depravación, ¿qué más trajeron? Religiosidad y extrema pobreza. Ahí está. Usted está entendiendo hoy la Biblia y está entendiendo la situación de nuestro país. Qué bendición verla ahí, hermana Jessica. Gloria a Dios. Entonces, persecución. La primera persecución, las primeras 3 persecuciones se dieron a los cristianos por los judíos. La primera, la muerte de Esteban. Esteban fue nuestro primer mártir. Se recuerda que lo apedrearon. El segundo fue Saulo de Tarso, que fue el apóstol Pablo, y después Pedro y todos en adelante. La persecución de cristianos ahora por el Imperio Romano, que es lo que estamos estudiando hoy. Mire cuántas persecuciones hubieron. Hermanos, la persecución de los cristianos por los romanos empezó con Nerón, que ese fue más malo que el mismo diablo, Nerón, en el 64 después de Cristo hasta el 68. Después Domiciano en el 81 al 96. Después Trajano, la persecución de Trajano en el 109 al 111. Después Marco Aurelio, después Séptimo Severo, después Maximino, después Decio, después Valeriano, después Diocleciano, en la gran persecución del 303 al 313. Hermano, hasta la persecución de Juliano. Hermano, 313 después de Cristo. Usted está viendo la historia hoy. 300 años de persecución del Imperio Romano sobre nosotros los cristianos. 300 años de matarlos. Le voy a poner un ejemplo de lo que hacían. Los tiraban. Usted ha visto el Coliseo Romano. Para mí, mi sueño es ir al Coliseo Romano. He deseado, he estado cerca de Italia y yo recibo en el nombre de Jesús que voy a ir, hermano. Amén. Yo quiero ir al Coliseo Romano, porque ese Coliseo Romano, más de 100,000 hermanos nuestros murieron ahí, pero se fueron directos al cielo. Para mí, el ir a orar al al Coliseo Romano sería una bendición para mí. Una cosa tremenda. Ahora noten esto se pone tremendo hoy, hermanos. Esto se pone tremendo. Los quemaban vivos, los tiraban a los leones, hacían con ellos lo que querían los romanos.
Pero mientras más Roma mataba cristianos, más se multiplicaban. Mientras más los tiraban a los leones, más cristianos habían. Mientras más los buscaban para quemarlos, hermano, para achacarles todos los males, porque les levantaron un montón de falsos, más cristianos había. Y entonces aquí llega el punto que usted hoy va a entender. Hoy usted va a entender de dónde nosotros venimos y a dónde vamos en el nombre de Jesús. Y usted se va a dar cuenta, es que esto es poderoso, usted se va a dar cuenta que si algo no podemos permitirnos es caer en un espíritu de religiosidad. Ahí está. No podemos permitirnos eso. Mire esto. Todos estos años que mataron a los cristianos. Mire esto. Antorchas de Nerón. Esta pintura de Henrik Simerskaki, a ver qué dice, hermano, de gloria a Dios, no sé si era ruso o saber qué, representa la persecución de los cristianos por Nerón. Mire esa esquela, hermano. Mire, este Nerón peló cables un día y como no podía con los cristianos, ¿saben qué hizo? Los agarró y dice que quería iluminar su ciudad de Roma y entonces agarró a los cristianos cuantos pudo y en una noche les prendió fuego a Roma. Dice que incendió Roma para luego echarle la culpa a los cristianos y entonces justificó la masacre de cristianos por docenas al Coliseo romano. Mire cómo era el diablo, hermano. Usted se imagina, está muy oscura la noche, échense unos 20,000 cristianos ahí, átenlos y quémenlos. Eso está escrito y usted lo puede buscar y se va a dar cuenta que Nerón incendió miles de hermanos nuestros cristianos, que para ellos, aquí viene algo muy poderoso que voy a decir, le hice la pregunta, ¿qué va a hacer usted con Jesús? Para todos estos miles de cristianos que murieron en los 300 años de opresión del Imperio Romano, para ellos era un privilegio morir por Jesús. Y llegaron a tener una frase que está en Roma, dice, 1 minuto de sufrimiento en comparación a una vida eterna. Así decían. Ellos iban a morir con esa insignia, con ese pensamiento. Es 1 minuto que el león nos va a devorar, pero luego vamos a estar en la eternidad con Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, y nosotros a veces diciendo, Señor, ya no aguanto. Hasta cantando aquí alabanza que dice, cansado del camino. Que por cierto esa canción es una gran mentira. Dice, luché como soldado y a veces sufrí. ¿Y usted cuándo ha ido a la guerra? Usted? ¿Qué canciones más religiosas, hermano? Y esa canción no la canto. Luché como soldado. ¿Cuándo iba a la guerra yo? Gloria a Dios. Y a veces sufrí. Y a veces su gran lucha es, hermano, una situación que usted debería de parar de sufrir si vive conforme al Evangelio de Jesús. Está tan sencillo, pero la gente le llama lucha. Ay, gloria a Dios. Bien, sigo. Bueno, el incendio de Roma por Nerón. Mire, el incendio de Roma por Nerón y los cristianos. Bueno, no, ya se lo dije, no lo voy a decir, esto está en los anales de la historia. Ahí usted puede investigar de eso. Nerón como el gran incendio de Roma. Le echó la culpa a los cristianos. Ahí está. Nerón dice, con motivo del incendio en Roma, culpó a los cristianos y los mandó a quemar vivos. En su reinado también dio muerte a San Pedro y a San Pablo. Solamente, miren a don Nerón, solamente se echó al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Solo a ellos se echó. O sea, prácticamente se echó al Nuevo Testamento, solo. O sea, pobre Nerón quemó miles de cristianos y saber desde hace cuántos miles de años, saber cuántos está quemando ese, ¿verdad? Hijo del diablo que mató al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Qué juicio de Nerón. Tremendo, ¿no? Pero según él se los echó. Bueno, ay, no, pobre Nerón. Bien, mire el Coliseo Romano que le digo. Ahí está el Coliseo Romano, mire eso, qué impecable, man. La última oración de los mártires cristianos, esta imagen hecha en el año 1883, mire eso, qué impresionante, man. Cómo oraban, les daban chance de hacer la última oración. Algunos los quemaban vivos, otros crucificados, ahí mismo adentro del Coliseo. Otros salían de aquí leones y los despedazaban, otros con caballos los arrastraban por toda la arena. Y esto es lo impresionante. Dice que los romanos aplaudían y celebraban. Era como un domingo ir al estadio de fútbol, solo que aquí el atractivo no era meter goles ni ganar una Copa Europea, sino era ver cuántos cristianos iban a morir, cómo les quitaban la cabeza a los leones, cómo se quemaban vivos
Eso era, con su jamoncito, con sus uvas, con su vinito, ahí, viendo la atracción de miles de hermanos nuestros muriendo por Jesús. Le estoy diciendo esto a propósito. Le estoy diciendo esto a propósito porque tengo un punto ahorita, no se me vaya, tengo un punto ahorita. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, pudo darse cuenta, fíjense, Pablo encarcelado por los romanos, pudo darse cuenta que el motivo de su encarcelamiento era parte del propósito de Dios para promover el evangelio del cristianismo y para fortalecer aún más el ministerio. Hechos 20:24 dice, sin embargo, palabras de Pablo, ya las últimas palabras del apóstol Pablo, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, que es Cristo Jesús. Pablo supo que tenía que dar testimonio de Jesús. Voy terminando con Constantino. Entonces miren esto, 306 al 337. En el 337, después de Cristo, terminó la persecución a los cristianos por parte de Roma. Este dato es histórico. ¿Pero por qué? Resulta ser que ahora el emperador Constantino, fíjense cómo eran los romanos. Como no podían terminar con los cristianos, porque mientras más los tiraban a los leones, más se multiplicaban, y hay algo lindo de la iglesia, se conoce como la iglesia primitiva, que era una iglesia que se escondía en las casas, era una iglesia no de multitudes, sino era una iglesia que se juntaban en lo secreto, en las catecúmenas, y ahí compartían la palabra en silencio, en las noches. Fíjense qué tremendo. Déjenme ponérselo así. La iglesia verdadera no está en templos. La iglesia verdadera siempre ha estado en una casa. Pentecostés no sucedió en un templo, ni en una mega iglesia. Sucedió en la sencillez de una casa. Qué lindo. Yo pues me gozo por activando el reino, me gozo porque somos una iglesia de reino, de verdad. Somos una iglesia bíblica, bendito sea Dios, una iglesia bíblica, no una iglesia religiosa. Esas hay miles, hermano. Amén. Y lo único que hay ahí es pobreza extrema y histeria colectiva y mejor no sé. Bueno, entonces, miren a don Constantino, miren lo que hace don Constantino. Constantino el Grande. Mire esto. El icono, este icono que está aquí, donde aparece Constantino presidiendo el primer concilio de Nicea, año 325, y teniendo anacrónicamente el texto del símbolo micenio. Se lo voy a poner así. Este fue el concilio de Constantinopla en el 381, y el cual esto que tiene aquí en la mano, esto que aparece aquí, es el concilio, es la resolución del concilio, donde Roma deja de matar a los cristianos y ¿sabe qué hace? Fíjense los romanos, dicen, ¿por qué vamos a matar a los cristianos si son tantos ya? Mejor hagamos los ciudadanos romanos y entonces, en lugar de que se nos escondan, vamos a recaudar más impuestos. Roma se va a fortalecer. Y entonces, fíjese Constantino, ojo, entonces viene Constantino y dice, hagamos algo, volvámonos cristianos. Ay, Dios mío. En otras palabras, como dice el dicho, si no puedes vencerlos, únetelos, ¿verdad? O sea, para que usted vea cómo son los políticos, ¿sí o no? Porque no puedo vencer a estos, me voy a hacer de ellos. Y gano, ¿ah? Gano más dinero, Roma sigue bien y decimos que somos cristianos, pero aunque no seamos cristianos. ¡Ah! Y aparece la iglesia romana, que hasta el día de hoy está, en el cual, aunque se digan ser la iglesia de Cristo, predican otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesús, sino fue un sincretismo lo que hicieron y nos quisieron decir, esta es la iglesia cristiana, y déjenme ponérselo ya en español. El diablo lo que quiso hacer fue tergiversar el mensaje de Jesús y decir con una mentira, esta es la iglesia que Jesús fundó. Y no, fue don Constantino que por conveniencia, no por convicción, se declaró cristiano. Vale. Ahí está. Aquí dice,
dice, Diocleciano y otros continuaron esta clase de tratamiento, pero Constantino publicó el decreto de Milán en el año 313, estoy hablando de historia, concediendo tolerancia religiosa a todos, y Constantino se convirtió en el emperador único de Roma, obteniendo victorias y una serie de campañas militares. Ojo, y dice, y se convirtió del cristianismo del paganismo. Y hoy hay mucha discusión sobre esto, si fue sincero o fue para tener más poder político. Obviamente fue para tener más poder político, no fue por convicción. Fue para que Roma dejara de ya no percibir esa recaudación de dinero, porque se escondían los cristianos, y a costo de volver al Estado romano cristiano. Ok. Entonces miren esto, ¿qué pasa? Como del Señor nadie se burla, en Mateo 7:21, 340 y pico de años atrás, Jesús ya había escrito que eso iba a pasar, y entonces puso Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ajá. Usted puede decirle Señor, Señor a Jesús todo lo que usted quiera, pero si usted no hace lo que Jesús estableció en su evangelio, no puede entrar al reino. ¿Sí? ¿No? Ahí está. Entonces Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? En que creamos en que Jesús es el único camino para llegar por él. Una mentira de la iglesia romana. Porque, yo me gozo con esto que les voy a decir. ¿Cómo puedo yo pensar que una iglesia, el Señor dame la sabiduría para decirlo bien, es que esto me da ira santa lo que les voy a decir. Fíjense esto, qué tremendo es. ¿Cómo la gente puede creer que haya una iglesia que se digan ser cristiana, que se digan ser romana, y que no hayan perseguido a los cristianos y los hayan torturado por más de 300 años? Hágame el favor, ¿cómo podemos creer en eso? ¿Cómo se puede? Pero la ignorancia no va a salvar a las personas. Por eso dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad tiene un nombre, hermanos. La verdad se llama Jesús de Nazaret. No hay otro nombre dado para los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, la iglesia romana hasta el día de hoy, dicen ellos, que hay muchos intercesores allá en el cielo orando por nosotros. Cuando se muere su familiar, es uno más que está allá pidiendo, un angelito más que está pidiendo por usted y por mí. Hágame el favor. Eso no está en el Evangelio de Jesús. En el Evangelio de nuestro Señor Jesús dice que el único intercesor que tenemos en los cielos es a nuestro Señor Jesús, que ora por nosotros de día y de noche para que usted y yo podamos ser salvos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, es que, perdóneme que esté hablando así, pero yo tengo que hablarle la verdad. O sea, yo no puedo diluirle, no puedo decirle, fíjense, con mucho amor les digo esto. Se me murió una perrita, ¿verdad? Que fue la primera que tuve, que me hizo sentir como papá. Y dicen, ¿verdad? Que un día la vamos a ver y que va a haber un arco iris y ahí nos vamos a reunir. Qué lindo, me gusta eso porque quisiera volver a ver a la Milky. Pero hermano, pero es que a la luz de la palabra, yo tengo que darme cuenta de algo, que el único camino es Jesús. Mi angelito, te fuiste, pero yo sé que me estás cuidando desde el cielo. Hermano, perdóneme. Dice que el único que intercede por nosotros es Jesús nuestro Señor. No podemos nosotros vivir en la ignorancia. Tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por algo murieron por 300 años nuestros hermanos quemados. Por algo murieron mutilados por los leones. Estos no fueron porque estaban aburridos sin tener Netflix y sin tener redes sociales, no. Estos murieron por una convicción de quién era Jesús. ¿Cuántos queremos vivir para Jesús? Con convicción, con convicción. A mí no me van a dar el actor con el dedo. Yo sé quién es mi Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, ya voy terminando. Esta ya la vimos. Ahora quiero que vean esto. Hechos 20:29. Hechos 20:29. Dice,
El apóstol Pablo, una de sus últimas palabras del apóstol Pablo dice, sé que cuando yo me vaya, o sea, cuando lo maten, ¿verdad? Cuando me maten, dijo Pablo, ¿verdad? Cuando yo me vaya o muera, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de Jesús, que no es religiosa. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes lo sigan. Estén alertas y acuérdense que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al amor y al mensaje de su amor, que Él tiene el poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que les ha prometido a su pueblo santo. Hermanos, Pablo dijo, cuando yo me vaya, van a haber algunos entre ustedes que enseñarán mentiras a los creyentes. Bye. Y yo lo tengo que decir. Yo estoy bajo la responsabilidad de seguir diciendo la verdad y no callaré. Y ojo con esto. Y hermano, es que esto es así. Es que el único camino es Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. Perdóneme. No es San Pancracio, Santa Teresita, San Bartolomé. No. Hermano, se llama Jesús nuestro Señor. Nadie, dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Y hasta su misma madre, hasta María dijo, hagan lo que Él diga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué belleza. Pero muchos enseñarán mentiras para que los creyentes sigan. No, usted lo que tiene que hacer es ponerse una cadenita y empezar a orar ahí todo. Hermano, y se la sacaron de la manga. Pero claro, eso pasó porque vienen de una iglesia mentirosa cojo, que fue por conveniencia y no por convicción. Usted se está dando cuenta a la luz de la historia. Entonces, ¿cómo vamos a creer? 300 años los mataron y después somos cristianos. No puede ser. No puede ser. Bien, y tanto estaba yo ya un poco enfadado, hermano, con la historia que ya terminó el mensaje y ni cuéntame, gloria a Dios. Así que, hermanos, yo me despido hoy, quiero orar. Gloria a Dios que terminé el Imperio Romano. Mire que hasta sudando estoy. Aparte que usted no me ve aquí, pero tengo como 6, 7 luces puestas, más el calor que ya hay en Guatemala. Yo ando aquí como los cristianos que se echó Nerón, hermano. Estoy que agarro fuego, hermano. Gloria a Dios. A ver, así que, gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Hoy usted ame más a Jesús. Hoy usted léase, por favor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léase los evangelios, léase Romanos, léase Hechos de los Apóstoles y dése cuenta de que Jesús nunca vino a fundar una religión. Él vino a establecer su iglesia, que era la humildad de las casas, que era la humildad donde no el pastor hacía una función, el apóstol hacía una función, el profeta hacía una función. ¿Y cuál era? Fortalecer a la iglesia, limpiarla con la palabra para que esté preparada para irse con el Señor. Eso es todo. La gloria es del Señor. Los hombres pasaremos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Yo sé que un día a mí Dios no me mandó a establecer José Zamora Ministries. A mí me mandó a preparar a los que Él me encomendó como una iglesia santa, como una iglesia arrepentida, como una iglesia bañada por la palabra, que conociendo la verdad son libres. Eso es lo que Dios me mandó a hacer y eso es por lo que un día a mí se me va a pedir allá cuentas. Yo le voy a dar, como dijo Pablo, he corrido mi buena batalla. Fueron sus últimas palabras. Solo me queda esperar la corona que Dios me dará en su día. Y así fue Pablo. Hay una película que me gusta cuando dicen Saulo de Tarso y dice, disculpen, le dicen a los romanos, mi nombre no es Saulo, mi nombre es Pablo, pequeño. Y dice que cuando lo llevan a matar, dice que a él lo decapitaron. Él dijo esas palabras. ¿Tienes miedo, Pablo? Le dijeron. He corrido mi buena batalla. He corrido la carrera de la fe. Estoy listo para irme con el Señor. Así que, hermano, ya no me alargo más. Sacudámonos todo espíritu religioso, todo espíritu de Roma en el nombre de Jesús y seamos verdaderamente libres. Vivamos por el Evangelio de Jesús. No nos quedemos una vida de apariencia, no nos quedemos una vida de conveniencia, seamos realmente, hermanos, convicción. Dios quiere convicción.
convicción. Así que, Padre, gracias por tu palabra, gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas con tantas evidencias, Señor, históricas, científicas, Señor, a la luz de tu palabra también, que tú, Señor Jesús, dice tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, para que no muramos, sino para que vivamos, Señor Jesús. Y yo te doy gracias, dice tu palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jesús, porque tú sigues siendo la respuesta. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio, Señor, tú viniste en el peor escenario posible. Tú viniste bajo el peor imperio que ha existido para mostrarnos a nosotros que no importa las circunstancias a nuestro alrededor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Jesús, que podamos vivir con esa convicción, que podamos vivir, Señor, sin temor a lo que venga, porque te tenemos a ti, porque te amamos a ti, porque creemos en ti. Así como ese centurión romano, con toda su maldad, se animó a decirte, pero dame una palabra, que yo la daré. No soy digno que entres por mi casa, pero solamente di la palabra, que yo la voy a creer. Señor, que podamos no ver nuestras obras, sino que podamos ver la fe que tenemos en que tú, Jesús, moriste en esa cruz por Jessica, por Oralia, por Tono, por Lucía, por Alejandra, por Nicole, por José, por Mónica, por Paolo, por Mateo, Señor. Tú moriste en esa cruz ese día. Te desangraste, derramaste hasta tu última gota de sangre para que nosotros no nos perdamos, sino seamos salvos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Declare ahí donde está. Hoy es un buen día para recibir al Señor en su corazón, o si ya lo recibió, para reconciliarse con Él. Dígale, Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, perdóname. Si en ocasiones me he lavado las manos, si en ocasiones, Señor, te he traicionado, si en ocasiones, Padre, con mis actitudes, con mis hechos, aún, Señor, con mis acciones, te he negado, Señor. Te he vuelto a crucificar, Señor, con mi pecado. Perdónanos, Señor Jesús. Y ayúdanos a vivir como esa iglesia primitiva, como esa iglesia primera. Esa iglesia que derrocó a un imperio que por 300 años fue hostil con él. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo te doy gracias por esta noche, te doy gracias por este estudio y desde ya recibimos, Padre, que el domingo señales, prodigios y maravillas nos acompañen, pero especialmente que tu presencia esté con nosotros. Gracias, Señor. Que toda la gloria y la honra sean para ti. Declaro que esta palabra queda sembrada y sellada a lo más profundo de nuestro corazón y nada ni nadie nos la va a quitar. Gracias, Jesús, por hacernos libres. En tu precioso nombre, que es poder, oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermanas. Si deseas ofrendar en este ministerio, puedes hacerlo a la cuenta monetaria Banco Industrial, número 149-006629-0. Tu ofrenda es muy importante para poder seguir predicando la palabra de Dios.